ese criterio es que si vemos, ¿Y hola, profe? sí, sé que se cayó un momentico mi internet. Entonces me dicen que Ya digo. ya llegué, ya. Entonces me están diciendo que teniendo en cuenta dos ángulos y un lado, pues vamos a mirar que si son congruentes. ¿Listos? Congruentes que sean exactamente igual. ¿Listos? Entonces voy a medir cualquiera de sus dos. Espere, profe. Está copiando. Ahorita lo doy el tiempo. ¿Listos? Entonces voy a tomar cualquier ángulo, digamos, denme un segundito, voy a limar, no sé, tanta cosa. Entonces yo voy a tomar cualquier ángulo, ¿sí? Entonces, digamos, quiero tomar el ángulo F, voy a medir ese y el ángulo H. ¿Listos? Entonces voy a medirlo. Mide exactamente, ay, ¿cuánto midió? Ahora sí ya salió. Entonces, si se dan cuenta, ese ángulo mide 71 grados con 89, ¿listos? Digamos, no me quedaron exactos, pues también los lados en cifras decimales. ¿Listos? Entonces yo voy a medir mi otro ángulo, que es su correspondiente, que es exactamente el mismo en el otro. ¿Listos? Ay, no lo tomo. Ese todavía no. Dame un segundo que no sé, no lo tomó. Entonces voy a medir el ángulo A. Ay, Dios mío. Este no. Entonces, ahora sí. ¿Listos? Si nos damos cuenta, esos dos ángulos miden exactamente igualitico, ¿sí? Exactamente la misma cantidad. ¿Listo? Los mismos ángulos. Ahora yo voy a medir el de arriba. ¿Listo? Si nos damos cuenta, ese ángulo mide 36.12 y voy a medir también aquí este ángulo a ver si su correspondiente es el mismo. ¿Listo? Si nos damos cuenta es exactamente igual. Y además vamos a mirar cualquier lado. ¿Listos? Entonces si tomo cualquier lado voy a tomar el lado DB y el lado HE, que es su correspondiente. ¿Listos? Entonces si nos damos cuenta, esos dos ángulos, digamos dos ángulos y un lado son exactamente iguales y pues ya vimos que son congruentes, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no importa la posición, yo también lo puedo poner así. Siempre de que ponga con su correspondiente, siempre vamos a comparar que sea el mismo lado, el mismo ángulo que estamos tomando. Entonces, si yo tomo, ahí lo moví, moví lo que no quería mover. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, anteriormente si los tenía que eran exactamente igualitos, entonces, por lo tanto, van a ser congruentes. ¿Listo? Porque se me movió ahí un tricito. Entonces, ¿sí? Que dos triángulos son congruentes y tienen dos lados respectivamente congruentes y los ángulos opuestos al mayor de los lados también son congruentes. El criterio se conoce como lado-ángulo. ¿Listo? Digamos, lo que me quiere decir es que si yo tengo un ángulo que tenga un ángulo muy grande, como en este caso, si se dan cuenta es un ángulo que es mayor de 90 grados, ¿cuál es ese ángulo? Lo que estamos midiendo ahí, ¿cómo se llama, chicos? ¿Un ángulo mayor de 90 grados? Sí, ¿cómo se llama ese? Y menor de 180. Y menor de 180. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Y obtuso, profe? Muy bien, es obtuso. ¿Listo, Jonathan? Sí, Entonces, me los olvidó. ángulos obtusos miden más entre 90 y 180 grados. Entonces, lo que me están queriendo decir, dos triángulos son congruentes y tienen dos lados respectivamente congruentes, o sea, dos lados iguales, y los ángulos opuestos al mayor de los lados son congruentes, o sea, el ángulo opuesto al mayor, si se dan cuenta, lo que me quiere decir es que este ángulo, que es el más grande de todos, sea exactamente igual a este, ¿listos? Que es su ángulo que está al frente, ¿sí? Que corresponde a la amplitud del otro, ¿sí? Entonces, igual, este otro ángulo, ese otro lado tiene que ser, exactamente igual o correspondiente a este ángulo. ¿Sí? Si es muy abierto, pues el lado también va a ser más grande, entre más cortico, entre más pequeña sea su amplitud, pues más pequeña va a ser la longitud de ese ángulo. ¿Listos? Entonces tomen apuntes y ya ahorita les explico con otro ejemplo. ¿Listos? Un segundito. Mientras esos triángulos, ¿cuál es el lado o el ángulo que es más grande? Niños.
¿Cuál creen que es el ángulo más grande que tienen estos triángulos? El del segundo, profe. El de D y... Espera, porque no veo. Pero ya lo pongo, estoy poniendo ahí como, le estoy poniendo color, ¿sí? Para que los diferenciemos, ¿listos? Entonces, denme un segundo. Ay, no, ahora no lo puedo ocultar. Entonces, yo tengo ahí dos ángulos. Digamos, voy a ocultar esta media, que es la que me indicó, o la que me ayudó ahí para poderlos usar exactamente iguales. Entonces, viendo esos triángulos, ¿cuál es el ángulo que es más grande? Profe, yo siento que el azul es desde la C a la A, ¿no? Ángulo, no es lado, ángulo. ¿En cuál vértice está el lado más grande? La A Muy del bien. primero. En A, en el azul, y en D, ¿cuál es? Y en el triángulo verde. La D. ¿Cuál? D. La D, profe. Muy bien, va a ser la D. Si nos damos cuenta, vamos a analizar esos dos triángulos. Si nosotros miramos, vamos a medir, digamos, la hipotenusa, bueno, vamos a medir el lado más largo, que es esta diagonal, ¿cierto? Si nos damos cuenta, miden exactamente iguales y por lo tanto va a ser su lado más largo. Cuando se dicen aquí que su lado, bueno, los ángulos opuestos al mayor son, los ángulos son también congruentes. Cuando dicen opuesto al mayor, me quieren decir que el ángulo mayor sea el más grande y por lo tanto este va a ser el lado que está correspondiente al frente del ángulo mayor, que se va a ser de 90 grados. ¿Listos? Porque son triángulos rectos. Entonces, cuando hablamos del mayor, es el, si nos vemos, ese es el ángulo más grande, es 90 grados. Listo, déjalo ahí. Y voy a mirar acá exactamente, van a mirar exactamente lo mismo. ¿Listos? Bueno, lo tomo. Y estos miden 90 grados. Entonces, cuando me dicen del lado correspondiente al mayor, como ese es el ángulo mayor, pues su correspondiente o el que corresponde a la amplitud va a ser el ángulo que saca al frente. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, es el lado más largo del triángulo, ¿cierto, niños? Entonces, ese va a ser su correspondiente. Además, me dicen que debo tener en cuenta, bueno, un ángulo y dos lados. Entonces, yo tomé ese lado, no puedo tomar cualquiera de los tres, no importa, pero yo puedo tomar cualquiera. ¿Listos? Entonces, yo tomé ese que es el lado más largo y voy a tomar la base del triángulo. ¿Listos? Entonces, si yo mido la base, mide 5 y esta base mide 5. Entonces, por lo tanto, si voy a trasladarlos y vamos a mirar si son congruentes o no. ¿Listos? Vamos, ¿cómo hago? Chun, chun. Ah, no puedo. Sí puedo. Creo que no puedo. Ah, no me deja ponerlo. No lo hice como muy girado y no me deja ponerlo. Uno sobre exactamente como lo estaba haciendo anteriormente. Porque lo hice en modo espejo, por eso no me deja acomodar. Ay, ahora tampoco me deja. No. Vamos a mirar ese ángulo, digamos, como los hice como si fuera en manera de espejo, no me quedan exactamente iguales, pero si vemos que su altura es exactamente igual. Es como si yo lo girara y era como la vuelta a la arepa, me quedaran exactamente iguales. En este caso no, porque los hice en manera de espejo. ¿Listo? Pues no me queda uno exactamente lo mismo, pero si vemos ese ángulo o ese lado son exactamente iguales y el ángulo que tienen ahí. Entonces, por lo tanto van a ser congruentes. Si dos lados y un ángulo son iguales, entonces van a ser congruentes esos dos triángulos. ¿Listo, niños? Claro, dudas, chicos. Claro. ¿Listos? Sí, tienen que tener dos lados iguales y un ángulo igual. ¿Listos? Entonces, porfa, tomen apuntes. ¿Ya terminaron de tomar apuntes, niños? Vamos, yo construí dos triángulos, ¿qué, niños? Triángulos, ¿cómo son? ¿Qué son esos triángulos? Equilateral.
Y bien, más un equilátero. ¿Listos? Entonces, primero, ¿esos triángulos son congruentes o son semejantes? Semejantes, profe. ¿Por qué semejantes? ¿Por qué? Porque son la misma figura, pero diferente tamaño. Muy Tienen los bien. mismos ángulos. Muy bien, misma figura, pero diferente tamaño. Entonces van a ser ¿qué? Van a ser semejantes. ¿Listos? Si yo cojo, voy a mover acá mi triangulito y sabemos que también es semejante porque si yo pongo uno encima del otro, pues si se dan cuenta no son exactamente iguales. Entonces son semejantes. ¿Listos? Congruencias que son exactamente igualitos. ¿Listo? Entonces voy a acomodarlos de tal manera aquí. Yo voy a formar un no, espérame. Primero construyo aquí el segmento para que me quede exactamente lo que quiero. Entonces voy a formar acá ¿sí? Formé ahí un cuadrado. Pero voy a formar acá otro cuadrado. Entonces, ¿qué dicen? ¿Esos son semejantes o congruentes? Congruentes. ¿Por qué? Congruentes. Porque son iguales. ¿Por qué qué? Yo digo que son semejantes. ¿Por qué semejantes, niños? ¿Por qué semejantes? Es la misma figura. Que son congruentes. Vete, espérame, que les quiero poner como diferente color, y ya, es que hay alguien como que enciende el micrófono y me escucho al fondo. Entonces, mire, tengo esos dos triángulos, ¿semejantes o congruentes? Semejantes. Entonces los voy a pasar uno encima del otro a ver si son semejantes. ¿Listos? Entonces, si vemos, son congruentes. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales. Si lo vamos a ver con criterios, pues digamos, vamos a empezar a mirar los criterios. Digamos, el primero es que lado, ángulo, lado. ¿Listo? Si yo mido dos ángulos, recordemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales, ¿cierto? Chun, chun. Y pues yo voy a tomar un ángulo. ¿Listos? Voy a medir un ángulo. Voy a tomar este ángulo G. A ver, creo que lo medí el otro. No medí el que me interesa. Si nos damos cuenta, mide 90 grados y este también mide 90 grados. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, van a ser congruentes. No importa si es un triángulo, no importa si es un cuadrado. Esos mismos criterios de semejanza que yo les mencioné anteriormente se puede aplicar para cualquier figura. Si nos damos cuenta, estos cuadrados son exactamente congruentes. ¿Listos? Son congruentes, que quiere decir que son exactamente igualitos. ¿Listos? Digamos, el otro criterio me dice que si yo tomo todos los tres lados, pues en ese caso puedo tomar todos los cuatro, no me interesa. Ay, me dieron todos los ángulos, no sé por qué. Voy a borrar esto, no sé por qué. Bueno. Y entonces yo voy a medir todos sus lados, que me dice que todos sus lados son exactamente iguales. ¿Listo? Entonces aquí, si vemos, todos sus lados son completamente igualitos, ¿sí? Tienen la misma distancia. Si se dan cuenta, el segundo criterio también cumple para este cuadrado, para este par de cuadrados. Me dicen que ahora tengamos en cuenta dos ángulos y un lado. ¿Listo? Entonces voy a tomar, ya tengo un ángulo, voy a tomar otro ángulo. ¿Listo? Voy a tomar el de esta esquina. Entonces va a ser este y este. Y voy a empezar exactamente con su correspondiente, sea el mismo, ¿listos? Y nos damos cuenta también, mide 90 grados, y pues como todos sus lados son completamente iguales, pues cumple también el tercer criterio. Y el último criterio que me dice que dos lados y un ángulo, ¿sí? Entonces si vemos aquí ya tenemos dos lados, puede ser cualquiera de los que tengo ahí, como todos son iguales, pues no tienen mayor relevancia, pero si vemos cualquiera de los dos ángulos son iguales. Lo que me cumple que van a seguir siendo congruentes. ¿Listos? Esa congruencia se puede aplicar para cualquier figura.
Claro, niño, duda.